Imagina esta escena. Sales de casa como cualquier otra mañana, convencido de que será un día más de trabajo. Minutos después, un grupo de hombres te intercepta, te obliga a subir a otro vehículo y desapareces sin dejar rastro. Durante días, tu familia recibe llamadas exigiendo millones para volver a verte con vida. Digo que me diera un dato exacto, cuánto es lo que tiene, para poder, si se puede entregar ya o Mire, de verdad, por favor, yo ya estoy cansada, se lo juro, yo ya necesito que me vea mi marido, por favor, se lo pido. Es que son 5 millones, señora. No, señor, yo no puedo, yo ya se lo dije, yo no puedo conseguirle, yo ya busqué por todos lados, y yo como le dije, se lo juro que mire, la gente me pregunta, pero ¿por qué si Julio, él jamás ha prestado un solo centavo? ¿Y por qué usted necesita? La gente piensa que yo me estoy separando de él y cosas así, y que yo no necesito. Mire, me ha tocado que decirle a la gente que anda de viaje, que él no está. Ahí averigüe si usted bien y arregle eso, pues, porque esto tiene que terminar. Pero lo más aterrador no es el secuestro, sino descubrir que, según la investigación, quien habría planeado toda la operación era uno de tus mejores amigos. Un hombre que conocía tus rutinas, que había compartido momentos con tu familia y que presuntamente habría utilizado esa confianza para organizar un crimen cuyo único objetivo era obtener una fortuna. Os invito a quedaros hasta el final del vídeo para descubrir cómo la policía consiguió desenmascarar a los responsables y por qué a día de hoy la gran pregunta de este caso sigue sin respuesta. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Guatemala. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribiros si queréis seguir escuchando más historias reales que reflejan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Julio Martínez. La mañana del 28 de mayo de 2025 comenzó como cualquier otra para Julio Amílcar Martínez Murillo. A sus 46 años, el odontólogo y empresario guatemalteco mantenía una rutina prácticamente inalterable. Después de despedirse de su esposa y de sus 3 hijas, salió de su vivienda rumbo a su clínica. Antes de llegar, hizo una breve parada en un supermercado para comprar algo para desayunar y retomó el camino hacia su trabajo. Nada hacía pensar que aquella sería la última vez que su familia lo vería con vida. Mientras conducía, Julio llamó a su secretaria para pedirle que gestionara una información con otra clínica. Era una conversación completamente normal hasta que de repente la mujer comenzó a escuchar voces extrañas al otro lado de la línea. En cuestión de segundos, el tono cambió por completo. Entre el ruido y la confusión, alcanzó a distinguir cómo un hombre le gritaba órdenes a Julio. Aquella llamada se convertiría, sin que nadie lo supiera en ese momento, en el último registro del instante exacto en que Julio fue privado de su libertad. Con el paso de las horas, la preocupación empezó a crecer. Julio nunca llegó a la clínica y dejó de responder las llamadas y mensajes de sus familiares. Lo que al principio parecía un simple retraso comenzó a transformarse en una auténtica emergencia. Incapaces de localizarlo, sus seres queridos acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición. Para los investigadores, aquel fue el punto de partida del caso. Mientras los primeros equipos trataban de reconstruir sus últimos movimientos, llegó el primer hallazgo importante. Esa misma tarde, el vehículo de Julio fue localizado abandonado a un costado de una de las principales vías de salida de la ciudad.
Aunque presentaba indicios compatibles con un episodio violento, en el lugar no había rastro del odontólogo ni elementos suficientes para determinar qué había sucedido exactamente. La desaparición dejaba de ser un simple extravío. Todo apuntaba a que Julio había sido interceptado durante su trayecto hacia el trabajo. Sin embargo, todavía faltaba la confirmación definitiva. Poco después, la familia recibió una llamada que despejó cualquier duda. Del otro lado de la línea, una voz desconocida aseguró que Julio estaba retenido y exigió 5 millones de quetzales a cambio de su liberación. Dile que me diera un dato exacto, cuánto lo que tiene, para poder, si se puede, entregar ya o Mire, de verdad, por favor, yo ya estoy cansada, se lo juro, yo ya necesito que me vea mi marido, por favor, se lo pido. Es que son 5 millones, señora. No, señor, yo no puedo, yo ya se lo dije, yo no puedo conseguirle, yo ya busqué por todos lados y yo como le dije, se lo juro que mire, la gente me pregunta, pero ¿por qué si Julio él jamás ha prestado un solo centavo? ¿Y por qué usted necesita? La gente piensa que yo me estoy separando de él y cosas así, y que yo no necesito. Mire, me ha tocado que decirle a la gente que anda de viaje, que él no está. Ahí averigüe si usted bien y arregle eso, pues, porque esto tiene que terminar. En ese instante, la investigación cambió por completo de dirección. La llamada recibida por la familia confirmó el peor de los escenarios. Julio no había desaparecido por voluntad propia ni había sufrido un accidente. Había sido secuestrado. A partir de ese momento, la investigación entró en una nueva fase. Mientras la Fiscalía contra Secuestros y las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil comenzaban a trabajar para localizar a la víctima, la familia quedó atrapada en una carrera contrarreloj: mantener con vida a Julio sin poner en riesgo la investigación. Los secuestradores no tardaron en establecer las reglas, exigían 5 millones de quetzales a cambio de su liberación. Era una cifra completamente inalcanzable para la familia. Al día siguiente volvieron a comunicarse. La conversación, que más tarde sería incorporada al expediente, dejó constancia de la enorme presión que estaban soportando los familiares. La esposa de Julio explicó que había conseguido reunir únicamente 288.000 quetzales y que estaba preparada para entregarlos de inmediato. Les rogó que le indicaran el lugar donde podía hacer la entrega, pero la respuesta fue contundente. Los captores le recordaron que la cantidad acordada era muy superior y rechazaron la oferta. Ella insistió en que ya había pedido ayuda a familiares, amigos y conocidos, pero que nadie podía reunir una suma semejante en tan poco tiempo. Incluso confesó que se había visto obligada a mentir sobre la ausencia de Julio, diciendo que estaba de viaje para evitar despertar sospechas entre quienes preguntaban por él. Las negociaciones continuaron durante los días siguientes. Los investigadores entendieron rápidamente que cada llamada podía convertirse en una fuente de información. Más allá de la negociación económica, cada comunicación permitía analizar voces, tiempos, expresiones y patrones de comportamiento que podrían resultar útiles para identificar a los responsables. Mientras tanto, la policía difundió una ficha de búsqueda con la fotografía y los datos de Julio, solicitando la colaboración ciudadana. El caso comenzó a ganar repercusión nacional y la presión pública aumentó considerablemente. Paralelamente, familiares, amigos y vecinos organizaron cadenas de oración y realizaron llamados públicos para exigir que las autoridades intensificaran la búsqueda. Sin embargo, pese a la creciente movilización social, las investigaciones no lograban ofrecer resultados concretos sobre el lugar donde permanecía retenido. Con el paso de los días, los secuestradores comenzaron a modificar sus exigencias. Primero redujeron el rescate a 2 millones de quetzales y posteriormente a 1,5 millones. Aquellos cambios hicieron pensar a los investigadores que el grupo necesitaba obtener dinero cuanto antes, aunque todavía era imposible determinar dónde mantenían cautivo a Julio o quiénes integraban la organización. La incertidumbre aumentaba con cada jornada.
Las llamadas seguían llegando, pero las respuestas seguían sin aparecer. Lo único que la investigación podía afirmar con certeza era que Julio continuaba con vida y que el tiempo jugaba en contra de todos. Cada negociación representaba una nueva oportunidad para rescatarlo, pero también un recordatorio de que cualquier error podía tener consecuencias irreversibles. Mira, mi amor lindo, yo estoy haciendo todo lo posible, mi amor. Consígalo, mi vida, consígalo, decirle a Chango. Yo ese dinero lo voy a pagar de una u otra manera. Mi amor lindo, yo mi cielo, pero ya les pedí, mi amor, y no me quieren dar, mi cielo. Mi Te amo, mi amor, decirle a mis hijas que las amo. Mi amor, yo te amo, mi cielo. Policía necesitaba una pista que le permitiera pasar de negociar con unos desconocidos a identificar a los responsables. Esa oportunidad llegaría pocos días después, cuando los secuestradores decidieron poner a Julio al teléfono para hablar directamente con su esposa. Después de esa llamada, los secuestradores dejaron de comunicarse. No volvieron a exigir dinero, no enviaron nuevas pruebas de vida y tampoco proporcionaron información sobre el paradero de Julio. Para los investigadores, aquello representaba un cambio tan inesperado como preocupante. Durante varios días habían seguido una línea de trabajo basada en las negociaciones, pero ahora incluso ese contacto había desaparecido. Sin nuevas comunicaciones, la investigación perdía su principal fuente de información y el caso entraba en un punto muerto. Mientras las semanas se convertían en meses, la incertidumbre comenzó a desafectar profundamente a toda la familia. La madre de Julio fue una de las personas que más sufrió el desgaste emocional. Su salud empezó a deteriorarse, perdió peso y poco a poco se fue aislando, consumida por la angustia de no saber qué había ocurrido con su hijo. 3 meses después de la desaparición, la investigación seguía sin ofrecer respuestas públicas. Sin embargo, lejos de estar detenidos, los agentes continuaban reuniendo pruebas en silencio. Ese trabajo acabaría dando un giro inesperado a finales de agosto, cuando una serie de allanamientos reveló que las autoridades llevaban mucho más tiempo del que parecía siguiendo la pista de los responsables. Con la investigación ya oficialmente abierta, los agentes comenzaron por una de las primeras tareas en cualquier caso de secuestro: reconstruir la vida de la víctima. ¿Quién era Julio? ¿Tenía enemigos? ¿Había recibido amenazas? ¿Mantenía conflictos económicos o personales? ¿Alguien podía beneficiarse de su desaparición? Julio Amílcar Martínez Murillo había nacido a finales de la década de los 70 en Guatemala y creció en el seno de una familia numerosa. Tras graduarse como odontólogo, construyó una sólida trayectoria profesional que con los años lo llevó a fundar un centro médico de atención permanente. Su trabajo le había permitido alcanzar una posición económica estable y era ampliamente conocido dentro de su comunidad. En el plano personal estaba casado y era padre de 3 hijas. Quienes lo conocían lo describían como un hombre responsable, trabajador y muy dedicado a su familia. Su rutina era predecible. Prácticamente todos los días seguía los mismos horarios y recorridos entre su domicilio, la clínica y los establecimientos que frecuentaba. Para los investigadores, ese último detalle resultaba especialmente importante. Un secuestro como el suyo difícilmente podía haberse improvisado. La manera en que fue interceptado hacía pensar que alguien conocía perfectamente sus movimientos diarios. Esa posibilidad llevó a los agentes a ampliar la investigación hacia su entorno más cercano. Si alguien había planificado el rapto, probablemente había contado con información privilegiada sobre sus hábitos, sus horarios y su vida cotidiana. Con esa idea, la policía comenzó a revisar con mayor detenimiento el círculo de personas que mantenían contacto frecuente con Julio. Durante casi 3 meses, las autoridades continuaron trabajando de manera discreta. Mientras la familia seguía esperando noticias de Julio, los investigadores analizaban cámaras de seguridad, registros telefónicos, movimientos bancarios y toda la información obtenida durante las negociaciones del secuestro.
Finalmente, el 30 de agosto de 2025, la investigación dio su primer gran paso. La Fiscalía contra Secuestros, junto con unidades especializadas de la Policía Nacional Civil, llevó a cabo una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. Como resultado del operativo, fueron capturadas varias personas presuntamente relacionadas con el secuestro. Entre los detenidos figuraban Juan Ubaldo Tzun Castillo, señalado como la persona encargada de recoger el dinero del rescate, Julio Oswaldo Tzun y Paola Isabel de Tzun, quienes habrían colaborado en distintos desplazamientos, y Carlos Antonio González, identificado por la investigación como el encargado de negociar con la familia. Las autoridades también informaron que existía una sexta persona implicada, Anelsi Adelí Quiñones Corado, quien permanecía prófuga. Pero el dato que más sorprendió llegó poco después. Al presentar los resultados de la investigación, la Fiscalía reveló que la persona a la que consideraba el presunto autor intelectual del secuestro era alguien que conocía muy bien a la víctima. Se trataba de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda. La noticia causó una enorme conmoción entre los familiares de Julio. Leonardo no era un desconocido, había sido uno de los amigos más cercanos del odontólogo durante años. Sus familias mantenían una relación de confianza y nadie imaginaba que pudiera aparecer señalado como el supuesto cerebro del secuestro. Pero para los investigadores, los indicios recopilados durante aquellos meses apuntaban en una dirección muy distinta. La pregunta ahora ya no era quién estaba detrás del secuestro. La siguiente cuestión era mucho más importante: ¿cómo había conseguido la Fiscalía llegar hasta esa conclusión? Con los principales sospechosos ya identificados, la investigación entró en una nueva fase. Después de meses recopilando pruebas, la Fiscalía comenzó a reconstruir paso a paso cómo creía que se había ejecutado el secuestro. La teoría ya no se apoyaba únicamente en las negociaciones telefónicas o en las declaraciones de los implicados, sino en un conjunto de evidencias obtenidas durante la investigación. Según expuso el Ministerio Público, todo comenzó la mañana del 28 de mayo de 2025. Antes de dirigirse a su clínica, Julio hizo una breve parada en un establecimiento comercial para comprar su desayuno, una costumbre que formaba parte de su rutina diaria. Precisamente allí, de acuerdo con la investigación, ya había personas vigilando sus movimientos. Las cámaras de seguridad captaron la llegada de un vehículo tipo pick-up que se detuvo detrás del automóvil de Julio. Para los investigadores, quien conducía ese vehículo era Leonardo. Las imágenes permitieron apreciar parte de su vestimenta, incluyendo un reloj oscuro y el suéter que llevaba puesto aquella mañana. Mientras tanto, otros vehículos permanecían distribuidos en las inmediaciones, esperando el momento oportuno para intervenir. Entre las personas que, según la Fiscalía, participaban en ese dispositivo, se encontraba Anelsi, quien habría permanecido cerca de la salida observando los movimientos de la víctima. Cuando Julio abandonó el establecimiento, los tres vehículos iniciaron el seguimiento. Las grabaciones obtenidas por los investigadores permitieron reconstruir buena parte del recorrido hasta que alrededor de las 9:30 de la mañana el odontólogo fue interceptado en una zona con escasa circulación. Fue allí donde, según la acusación, fue privado de su libertad. La investigación también permitió establecer la procedencia de los vehículos utilizados durante la operación. El automóvil que presuntamente conducía Leonardo estaba registrado a su nombre. El utilizado por Anelsi pertenecía a un familiar cercano, mientras que un tercer vehículo circulaba con placas que no correspondían al registro oficial, un detalle que los investigadores interpretaron como una medida destinada a dificultar su identificación. Los allanamientos practicados semanas después reforzaron esa hipótesis. Durante los registros, las autoridades localizaron prendas que habrían pertenecido a Julio, además de ropa que coincidía con la que Leonardo llevaba puesta el día del secuestro, tal y como había quedado registrada en las cámaras de videovigilancia. Pero la reconstrucción también dejó una conclusión importante.
Para la Fiscalía, no todas las personas que participaron en el secuestro habían sido identificadas. Entre ellas figuraba, por ejemplo, quien habría conducido el vehículo de Julio después de la interceptación para abandonarlo horas más tarde en las afueras de la ciudad. La investigación, por tanto, consideraba que la estructura era más amplia de lo que inicialmente se había logrado demostrar. Sin embargo, las pruebas materiales no eran el único elemento que sostenía la acusación. Con la reconstrucción de los hechos ya expuesta, el siguiente paso consistía en demostrar que aquella teoría podía sostenerse con pruebas. Durante las audiencias, el Ministerio Público comenzó a presentar parte del material recopilado a lo largo de la investigación. Algunas de las evidencias ya eran conocidas, como las grabaciones de las cámaras de seguridad o los objetos incautados durante los allanamientos. Sin embargo, otras nunca habían sido escuchadas públicamente. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando la Fiscalía reprodujo las conversaciones mantenidas entre Julio y su esposa durante los días que permaneció secuestrado. Era la llamada realizada el 1 de junio de 2025, cuando los secuestradores permitieron que Julio hablara directamente con su esposa. En aquella conversación, él le rogaba que consiguiera el dinero cuanto antes, le aseguraba que si lograba salir con vida, trabajaría lo necesario para devolver todo lo que hiciera falta. Ella, completamente desbordada, le respondía que ya había pedido ayuda a familiares, amigos y conocidos, pero que le resultaba imposible reunir la cantidad que todavía reclamaban. Antes de que la comunicación terminara, Julio le pidió que mantuviera la fe y que les dijera a sus 3 hijas cuánto las quería. Aquella fue la última vez que su familia escuchó su voz. Pero la Fiscalía aún guardaba otra prueba. Además de las conversaciones del secuestro, presentó una grabación obtenida meses después, cuando Leonardo ya se encontraba en prisión preventiva. En ella mantenía una conversación telefónica con Anelsi, quien seguía prófuga de la justicia. Durante el intercambio, Leonardo insistía en que era inocente y afirmaba que las acusaciones en su contra eran falsas. Sin embargo, al mismo tiempo reconocía que las autoridades habían reunido una importante cantidad de evidencia, especialmente registros de comunicaciones que comprometían la situación de varios implicados. En distintos momentos de la llamada, también aconsejaba a Anelsi que no se entregara a las autoridades. Le recomendaba cambiar de número telefónico y evitar cualquier exposición, argumentando que las líneas estaban siendo intervenidas y que presentarse ante la justicia solo complicaría aún más su situación. Hola. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues enjaulado, que nadie es culpable, pero no vaya a ir a usted a la ley ni a nada de él. Sí, ¿verdad? No, aquí el que la cagó fue el compañero suyo de allá, el pariente. Ajá. Tienen todas las grabaciones, tienen todos los chats de usted y de él. Inclusive el hijo de puta, perdón, me quería dar para abajo, pero pruebas para joderla hay un montón, Adeli. Otro aspecto que llamó especialmente la atención de la Fiscalía fue la insistencia de Leonardo en conseguir dinero para afrontar el proceso judicial. En la conversación hacía referencia al elevado coste de los abogados e incluso dejaba entrever que con suficientes recursos económicos existían posibilidades de influir en el desarrollo del caso. Para los investigadores, aquella grabación no demostraba por sí sola la comisión del secuestro. Sin embargo, sí permitía comprender mejor la relación entre los implicados y reforzaba la hipótesis de que la organización seguía coordinándose incluso después de las capturas. Con buena parte de las pruebas ya incorporadas al expediente, el caso entró de lleno en los tribunales. A partir de ese momento, la investigación daba paso a una nueva etapa. Sería la justicia la encargada de determinar si los indicios reunidos por la Fiscalía eran suficientes para llevar a los acusados a juicio y eventualmente condenarlos. Las primeras audiencias permitieron conocer la postura de cada una de las partes.
El 2 de septiembre de 2025, pocos días después de los allanamientos y las capturas, el juzgado resolvió ligar a proceso penal a los 5 detenidos por el delito de plagio o secuestro, al considerar que existían indicios suficientes para que la investigación continuara en sede judicial. Sin embargo, las defensas rechazaron desde el principio la versión presentada por el Ministerio Público. Una de las acusadas, Paola Isabel, decidió prestar declaración ante el juez. Aseguró que estaba siendo vinculada injustamente al caso y sostuvo que su participación se había limitado a acompañar a otras personas en distintos desplazamientos sin conocer que detrás de aquellos movimientos existía un secuestro. Negó haber participado en la planificación del hecho, así como en la negociación o el cobro del rescate, e insistió en que las autoridades estaban interpretando erróneamente las pruebas. La estrategia de la defensa fue más allá. Los abogados solicitaron que el delito de plagio o secuestro fuera reclasificado como detención ilegal, una modificación que habría supuesto un tratamiento penal mucho menos grave para algunos de los procesados. La petición encontró una firme oposición por parte de la familia de Julio. Su padre recordó ante los medios que los secuestradores habían exigido millones de quetzales a cambio de la liberación de su hijo, por lo que, a su juicio, no existía ninguna duda sobre la naturaleza del delito. Además, lamentó que, pese al tiempo transcurrido, ninguno de los acusados hubiera aportado información que permitiera conocer el paradero de Julio. Las hermanas del odontólogo también manifestaron públicamente su preocupación por el desarrollo del proceso. Una de ellas expresó su temor a que algunos de los implicados pudieran contar con influencias que terminaran beneficiándolos durante el juicio, por lo que pidió que el caso se resolviera exclusivamente sobre la base de las pruebas reunidas por la investigación. Finalmente, el juzgado rechazó la solicitud de modificar el delito para varios de los procesados, permitiendo que la causa continuara bajo la calificación jurídica sostenida por el Ministerio Público. Con ello, la investigación judicial siguió avanzando. Cuando parecía que la investigación había identificado a todos los presuntos responsables, el caso volvió a registrar nuevos avances. El 15 de mayo de 2026, el juzgado resolvió que existían suficientes elementos para que 5 de los acusados fueran enviados a juicio por su presunta participación en el secuestro y desaparición de Julio. Entre ellos se encontraba Leonardo, señalado por el Ministerio Público como el supuesto líder de la estructura criminal. Antes de llegar a esa resolución, las defensas intentaron frenar el avance del proceso. Cuestionaron la legalidad de parte de las interceptaciones telefónicas y solicitaron que el caso no avanzara a juicio, argumentando que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes. Sin embargo, el juez consideró que el conjunto de evidencias, entre ellas grabaciones de videovigilancia, peritajes, escuchas telefónicas y numerosos indicios materiales, debía ser valorado durante el juicio oral. Lejos de darse por concluida, la investigación continuó abierta. Mientras los 5 acusados esperaban el inicio del juicio, las autoridades siguieron desarrollando diligencias para localizar a otros posibles integrantes de la organización y esclarecer por completo el funcionamiento de la estructura que habría participado en el secuestro. Ese trabajo volvió a dar resultados en julio de 2026. En un operativo realizado por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, fue capturado Andrés Alcázar Crespo, convirtiéndose en el 6º detenido dentro de la investigación. Según la hipótesis de la Fiscalía, su función habría consistido en conseguir y facilitar las tarjetas SIM utilizadas para realizar las llamadas y los mensajes enviados a la familia durante la negociación del rescate. Las autoridades también informaron que el joven formaría parte de una estructura criminal denominada Escorpión, nombre con el que la policía comenzó a identificar al grupo presuntamente responsable del secuestro. Tras su captura, el juzgado programó su primera declaración y ordenó su ingreso preventivo en prisión mientras se resolvía su situación procesal.
Pese a todas estas detenciones y al avance del proceso judicial, la principal incógnita del caso permanece intacta. Más de un año después de su desaparición, la investigación ha logrado identificar a los presuntos responsables, reconstruir cómo se habría planificado el secuestro y llevar a varios de los implicados ante la justicia. Sin embargo, el interrogante más importante continúa sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente con Julio? Hasta hoy su paradero sigue siendo desconocido. Para su familia, ninguna captura ni ningún avance judicial podrá cerrar esta historia mientras no sepan qué ocurrió con él. La esperanza de encontrar respuestas sigue intacta, al igual que el reclamo de justicia por un caso que conmocionó a toda Guatemala y que puso de manifiesto la complejidad de investigar este tipo de crímenes. Y es que a veces resolver quiénes participaron en un delito no basta para aliviar el dolor de quienes siguen esperando, porque mientras Julio no aparezca, su historia continuará marcada por la misma pregunta que comenzó aquel 28 de mayo de 2025. ¿Dónde está Julio?